El siguiente programa es clasificación familiar para toda la familia. Puede contener escenas moderadas de sexo y violencia para contextualizar el contenido del mismo. Buenas noches, bienvenidos a este mes de septiembre y a Rueda de Prensa, un diálogo con los personajes del Gran Santander. Un saludo cordialísimo a toda la audiencia en esta esquina nororiental del país. Vidal Abreu, buenas noches. Hola Juan Carlos, buenas noches. Hoy con un invitado especialísimo. Es tan importante que debería salir permanentemente en los medios de comunicación. Pero así como es tan importante, es tan quisquilloso para dar de entrevistas. Decía usted ahora que alérgico a las entrevistas quizás. No, total. Total. Alfonso Pineda, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos y amigos televidentes, igualmente Vidal. Y tenemos el agrado de entrevistar porque nunca concede entrevistas. Es el doctor Alejandro Galvis Ramírez, presidente de Vanguardia Liberal. Pues bien, hoy, 1 de septiembre, el periódico está cumpliendo 93 años y ha coincidido totalmente, plenamente. Presidente, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y un saludo a todos los televidentes. ¿Es verdad lo que dicen aquí los compañeros, presidente, que usted no concede nunca declaraciones, entrevistas? Bueno, es medio cierto, porque la verdad es que con el TRO yo no tenía muy buenas migas, porque hubo un tiempo que hubo aquí mucha gente complicada y no nos gustaba. Ah, sí, pero esa es una primera revelación entonces. Esa es una confesión. Sobre todo cuando estaba empezando el canal. Sí, hace un poco de tiempo. Ah, era ya. muy político, era muy negativo, había unos personajes que tenían espacios acá que eran muy negativos para la ciudadanía, para Bucaramanga, para la audiencia. Y eso yo creo que no le convenía ni a la ciudad ni al departamento. El grupo Galvis Ramírez La Casa ha hecho también televisión en alguna época, estuvieron relacionados directamente, por ejemplo, con lo que fue la primera empresa de televisión por suscripción que hubo en la región. Con promisión. Sí, tuvimos una operación muy linda que la iniciamos de cero. Desafortunadamente, la mayor parte de los socios de esa compañía se afanaron mucho con la entrada de las multinacionales y obligaron a venderla. Pero fue una empresa exitosa. Hicimos cosas muy importantes y la empresa tuvo un mercado interesantísimo, como que era la primera en acceso a internet, era la primera en televisión por cable y estábamos en esa época entrando a telefonía. Era una empresa que permitía hacer unos grandes desarrollos. Estamos hablando, Juan Carlos, de TV Cable Promisión, Sí. que hoy en día es lo que conocemos como UNE. Eso fue adquirido por UNE. Claro. Pero lo quería preguntar, doctor Alejandro, a pesar de su indisposición en ese momento con el TRO, yo lo recuerdo a Vanguardia, asociada con la UNAD, participando en una licitación para los primeros noticieros de televisión en 1998. ¿Por qué se arriesgó? Un poco como para recuperar esos espacios para hacer periodismo y quitárselo a esas personas que usted nos estaba citando ahora. Bueno, sí, pensamos en que para la Universidad Autónoma era un hecho importante poder tener a sus practicantes en la televisión y Vanguardia podría contribuir a hacer unos noticieros serios y de paso enseñar un poco a los practicantes. Pero eso era muy político y eso no nos tuvieron en cuenta. Sí. Entonces, bienvenido, afortunadamente. Pero mire bienvenido a esa reconciliación con el TRO, doctor Alejandro. cumpleaños de Vanguardia Liberal, es decir, Además otro motivo de celebración. Y además porque el doctor Alejandro siempre ha querido unir a los santanderianos. Usted promovió, perdóname la redundancia, promisión, donde se le daba empleo y se le colocaba una palanca al desarrollo de Santander. ¿Cómo le ha ido en esa unión de los santanderianos cuando se nos dicen que nosotros somos muy individualistas, a veces muy egoístas? ¿Cómo le ha ido en ese proceso? Sí, exactamente, Alfonso. Cuando a mí se me ocurrió fundar Promisión,
con otros 6 o 7 amigos fue precisamente pensando en eso, que acá en Santander éramos muy individualistas, las empresas eran todas de familia y nadie podía meterse en negocios grandes porque no podía correr riesgos. Es decir, cuando uno se mete en un negocio muy grande arriesga a perder lo que tiene. Sí. Entonces resolvimos buscar unión de muchos empresarios y hacer patria chica, generar empleo, resolver el problema del individualismo y concebimos a Promisión, que hoy tiene más o menos unos 800 socios, que es su fortaleza financiera, porque cada vez que queremos hacer algún negocio es convocar los 800 socios y si todos nos ponen de $1 milloncito, conseguimos 800 millones muy rápido. Sí, Claro. Entonces con esa compañía nos propusimos a montar 2 o 3 negocios nuevos por año, a mirar las tesis de las universidades que pudieran ser viables, a mirar posibles negocios interesantes para la región. Y a buena fe que llegamos a tener unos 30 empresas montadas y seguimos en esa tónica. Sí, el doctor decía que mal momento en el que se vendió Promisión es que, por ejemplo, se le hace agua a la boca, TV Cable, se le hace agua a la boca. Imagínense lo que hubiera podido pasar con todo el desarrollo de las telecomunicaciones después vendiéndole esa empresa, por ejemplo, a Carlos Slim. Sí, bueno, eso no se puede uno lamentar de lo que ya pasó. Pero no, pero en manos de nosotros también hubiera podido seguir siendo una empresa próspera, prestando unos servicios muy importantes para la región y siendo santanderiana, porque es que Claro. aquí nos duelen más las cosas. Yo pienso que después de que la vendimos, las cosas no han funcionado igual. El servicio no ha sido el mismo, las reclamaciones no las atienden con la misma prontitud. Y las ¿no? operadoras le dicen, María, hombre, pues, ¿te puedo ayudar en algo? Antioqueño. Sí, yo contra los paisas no tengo nada, pero sí tuvimos una experiencia muy desagradable en alguna ocasión cuando en Promisión conseguimos los derechos para explotar una mina de carbón. Y en esa época la guerrilla era muy brava en García Rovira. Y nos pasó que empezamos a hacer contrataciones en Málaga y la mina estaba en Cerrito. Sí. Y entonces la gente no nos ayudó. Cuando uno empieza a contratar todas las cosas afuera, en otra zona, la gente no tiene compromiso con uno. Si los paisas con UNE, todos se lo están llevando para Antioquia a manejar todo desde allá. Claro. Yo pienso que eso tiene una despersonificación de la empresa y la empresa al fin y al cabo recoge sus ingresos acá Claro. y funciona acá. Nosotros Helman Villamizar, un periodista muy prestante de la ciudad, que fue primero de Vanguardia de hoy día de Cubo, es adicional a ser empleado de Galvis Ramírez, es amigo del doctor Alejandro Galvis. Y alguna vez escribiendo dijo del doctor Alejandro que era el Midas santanderiano, que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Y él fundó Promisión, miró la diversificación de las empresas y miren algo más. Él cuando hablaba de lo de la UNAD era un proyecto como el del Tiempo hoy en día, casa editorial con programas de televisión. ¿Es usted osado, rompe los esquemas de los santanderianos o cómo se puede interpretar esa visión que usted tiene de los negocios? Bueno, yo creo que en todo en la vida tiene que ser uno audaz y ser novedoso, ser creativo. Sí, cuando nosotros, por ejemplo, montamos TV Cable, fue una empresa en la que pusimos mucha creatividad, pusimos mucho empeño, mucho entusiasmo y logramos sacarla adelante, que en esa época no era fácil porque había mucha competencia con empresas piratas. Claro. Que no pagaban servicios, que no pagaban impuestos, como toda la informalidad del país. Nosotros teníamos un formato y un esquema, pero los primeros en romperlo fueron ellos. No. Y entonces nos toca encauzar el tema. Hablando ya de televisión, ¿no? Perdón, ellos Hablando no. de televisión, sí. No, yo estoy- Ya lo rompieron. Yo estoy obediente a lo que usted dijo. Yo también, mire, tengo mi esquema acá. A ver, la Casa Galvis Ramírez también estuvo interesada en el tercer canal de televisión, incluso iban en alianza con el grupo Prisa español de Caracol Radio y con otros inversionistas. Eso se malogró en el sentido en que finalmente el tercer canal está quieto por el momento. ¿Irán a hacer un segundo envión? Si es que sale la licitación nuevamente. A ver, yo creo que eso fueron unas ínfulas de grandes que de golpe ya hemos pecado un par de veces por eso, no personalmente, pero por ejemplo en Promisión pecamos en eso.
cuando nos metimos a licitar con el tiempo y con Prisa. no, con el No, tiempo Grupo Planeta. y con Ah, Motorola, Motorola. lo de Celumóvil, lo de la Sí, concesión de teléfonos. claro. Las primeras concesiones. Sí, ¿no? Entonces son ínfulas de grandes que yo creo que es mejor estar uno más tranquilo y quieto. En esto pues hubo una oportunidad bonita con la gente de Prisa, pero ahí hubo muchas cosas torcidas de la Comisión Nacional de Televisión, que finalmente quedando solo Planeta y El Tiempo tampoco le adjudicaron. Claro. Sí, claro. Entonces, ahí había muchos intereses creados y la verdad, fíjese usted que todavía no han podido entregar el tercer canal, Sí. que yo creo que el pluralismo es interesante para el país. Vidal y Alfonso, es que alguna vez escribieron un artículo en una muy reconocida revista nacional y lo titulaban El Murdoch colombiano, porque ese es un mote, un apelativo que le pusieron al doctor Alejandro Galvis en algún Robert momento Murdoch. por aquello de Robert Murdoch, que es un magnate de las comunicaciones en el mundo. Y me permito leer algo para que, doctor, nos diga si eso fue verdad o es especulación. Hablaban de que en una época ustedes tuvieron que salir de la participación que tenían en Avantel y en un negocio de hotelería Howard Johnson para poder expandirse y salir del atolladero. ¿Estuvieron en algún momento en dificultades precisamente por estos negocios? Sí, a ver, primero que todo te aclaro que eso del negrito Germán, que es muy buen amigo y es un personaje en Vanguardia. Sí. Que diga del Rey Midas y todos esos cuentos que tienen por ahí de Murdoch y eso no son más que tal vez aprecio que le tiene uno a la gente. Sí, claro. Y que lo interpretan de alguna manera. Pero la verdad es que nosotros lo que tenemos son empresas pequeñas que no son tan rentables, que no son tan... hacemos más patria que lo que más patria y más periodismo que lo que Marca la caja registradora. que marca la caja registradora, sí, señor. Sí, pero Entonces, por ejemplo, el Liberal de Popayán ha estado entre la vida y la muerte en los últimos 10 años. Sí. Lo sacamos adelante, vuelve y se nos escurre, ¿no? Y así muchas empresas pequeñas, ¿no? Pero la verdad es que sí, cuando han tenido problemas nos ha dolido mucho que tengan que cerrarlos o en fin, ¿no? Pero eso es más un dicho que de apreciación de la gente cuando Estereotipos, es quizás para titular. es inexistente. Sí, vamos a hacer la primera pausa y ya venimos a Vamos este a hablar del diálogo. periódico, además. Vamos a hablar del periódico, No vamos nos a hemos hablar... metido ni siquiera con Vanguardia. No nos hemos Vamos a metido hablar con con el Vanguardia, fuego, porque hay muchas de cosas la política, interesantes. de Sí, la claro. relación, en fin, de Claro. todo este programa resulta interesante hoy, 1 de septiembre, comenzando ya, ahora sí, la parte final del año. Enciende la chispa santanderiana. Feria de Bucaramanga. Cabalgata, Festival del Oriente, Feria de las Colonias y mucho más. Del 14 al 23 de septiembre. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Hotel Chicamocha, Centro de Eventos y Negocios. Litografía Corona, su imagen en muy buenas manos. Cámara de Comercio, vamos a competir. Apuestas La Perla, su chance de ganar. Hotel de León, donde la estrella es usted. CSP Limitada, vemos por su seguridad. María Magret Spa, en esencia, bienestar. Fresca leche, tan natural como tú. Asico, así como suena. Asico. Centro Comercial Cañaveral. Drogas La Rebaja. Comercializadora MIC. Importadora mayorista de celulares iPro. Cuando ahorras agua la podrás utilizar, dejando todo limpio sin ninguna enfermedad. También podrás sembrar y energía generar, cuidar el medio ambiente de un incendio forestal. Ahorra, almacena y cuida. Es tiempo de sequía. Únete al ciclo de la vida. El comercio de celulares robados está enterrando los sueños de muchos colombianos. No financie, no compre ni venda celulares robados. Detener el comercio ilegal de celulares también es su responsabilidad.
En rueda de prensa esta noche nuestro invitado es el presidente de Galvis Ramírez, de la compañía que es propietaria del diario Vanguardia Liberal y de otros medios de comunicación en otras regiones del país. Alejandro Galvis Ramírez. Presidente, esta semana nos sorprendía la noticia de que en el país van a comenzarse unos acuerdos de paz, unos preacuerdos, unas conversaciones incluso entre el gobierno y la guerrilla, y el país salió alborozado a hablar del asunto. Esperábamos las reacciones aquí en el departamento de Santander, en el periodismo y en el cubrimiento que hacemos, y nos llamó la atención el martes que ustedes se vinieron en el periódico con un editorial titulado El circo de unos diálogos inciertos, y para contarle a la comunidad que no ha leído quizás el periódico ese día, pues muy escéptico se mostró el diario frente a lo que son estos avances que se han hecho. ¿Por qué ese escepticismo? A ver, somos escépticos porque es que las experiencias pasadas son muy complicadas. Esa experiencia del doctor Pastrana, que le dio el triunfo en las elecciones, aparecer en las fotos con tiro fijo y todas esas cosas que pasaron y entregarle la tierra que le entregaron, pues todavía el país está viviendo las consecuencias de eso en el Caquetá y en el sur del país. Entonces, y ha habido otros ensayos y la verdad que no han funcionado. Yo creo que tienen que buscar diálogos, que tienen que buscar soluciones al conflicto. El presidente López decía que para poder vencer la guerrilla había que derrotarla militarmente primero. Sí, claro. Eso ha sido medio posible, pero la verdad es que es muy complicado. Esa guerra de guerrillas es muy complicada. Pero, doctor Alejandro, a mí me parece que tienen que meter todos los ingredientes posibles a ver si se busca solución, no pecando de ingenuos. Uno lo mira a usted como empresario y uno imaginaría, él debería ser uno de los más interesados en los diálogos porque tiene inversiones, porque tiene muchas empresas y necesita un ambiente de favorabilidad. ¿Por qué no pensarlo en eso? ¿Por qué cita a Alfonso López y no cita, por ejemplo, a Álvaro Uribe, que habla de que duro con la guerrilla? No, el presidente Uribe en eso fue un buen presidente, porque yo pienso que el país tiene que vivir en paz, en este techo cabemos todos, ¿no? Lo que pasa es que definitivamente tenemos que vivir en orden, en paz, ¿no? Entonces, ha habido muchos esfuerzos grandes en eso, el presidente Uribe fue muy loable también, ¿no? Pero yo sí pienso que tiene que recurrirse a todas las posibilidades que se tengan a mano, no pecando de ingenuos, repito, porque lo de Pastrana fue de una ingenuidad total, claro, ¿no? Entonces, ojalá pudiera el país reconvenir su situación con los guerrilleros y arreglar ese problema, porque con toda seguridad el país tendría un ritmo muy distinto. Claro que yo pienso que el problema más grave que tiene el país no es ese. Claro. El problema más grave que tiene el país es la corrupción. Ajá. Si no se robaran toda la plata que se roban, automáticamente el país estaría creciendo a unos índices muy superiores. A propósito, Y sobre todo la gente pobre tendría mucho más oportunidades, mucho más, porque todos los recursos van a educación, a salud, y eso es lo que necesita la gente. Pero entonces no es que usted no crea ni desee diálogos de paz, sino que lo que no quieren es un circo tipo Caguano, un circo tipo Ralito. Sí, yo soy escéptico de todo eso, pero me parece Pero le apuesta al ejercicio que está haciendo el gobierno. Al gobierno le obliga, de todas maneras, buscar todas las opciones que tenga a mano con tal de resolver ese problema. doctor Alfonso. Alejandro, a propósito, ¿usted qué piensa de la clase política de hoy, de Santander? Ya que el periódico pues, ha luchado y siempre ha sido una bandera de luchar contra la corrupción. ¿Qué piensa de la clase política santandereana hoy en día? Bueno, yo pienso que como en todo hay gente buena y hay gente regular y hay gente maluca, ¿no? Sí. Sí, en la cárcel, Sí. otros están haciendo su trabajo, ¿no? En eso no puede uno generalizar definitivamente. Yo creo que hay gente muy buena, gente muy honesta que está haciendo su trabajo político. Usted Ahora, es ¿quién líder- escribe Juan Carlos, quién escribe el editorial? Es decir, ¿hay siempre unidad en escribir el por editorial? ejemplo, yo le iba a preguntar eso, el del martes, por ejemplo, Sí. ¿se sentaron, usted trazó la línea editorial para que No alguien, algún amanuense? No necesariamente. Ya en el periódico hay una madurez interesante. El director es una persona con muy buen criterio, con muy buen entendimiento liberal de las cosas, heredad de mi padre, de tal manera que
En algunos casos nos reunimos para conversar temas o afloramos temas para discutirlos y sacarlos, pero en otros no, Sebastián, el director, tiene plena autonomía. Él es principalmente quien editorializa. Sí. También en ausencia de él a veces nos ayudaba Jaime Luis Gutiérrez, Sí, claro. Sí. nos ayudaba Eduardo Muñoz, nos ayudaba la editora que tenemos, una muchacha muy preparada. Diana Saray. Diana Giraldo. Diana Saray, que ganó. Diana Saray Sí, Giraldo. claro, Sí, ha ganado que- premios. Muy buena la muchacha. Entonces, básicamente ahí está. Porque el director tiene que irse a vacaciones y tiene que tener su día de descanso, entonces se necesita necesariamente varias personas opinando. Para no salirnos del esquema que ha trazado aquí nuestro director, ese porque esquema queremos ya ser quedó roto obedientes. totalmente. Queremos ser obedientes. ¿Ah? Alfonso es el indisciplinado, me acabo de dar cuenta por la anterior ¿Ah? pregunta. Le queríamos preguntar un poco, una parte chiquita sobre el contexto nacional, primero con lo de la paz, y segundo quería preguntarle por el presidente Santos. ¿Qué percepción tiene usted del presidente? Con dos consideraciones. La primera, pues que lleva la mitad de su gobierno. La segunda, que usted es de tendencia liberal. Y la tercera, porque están diciendo que quiere ser muy mediático en el sentido de que como se le cayó la imagen, entonces está tratando como los magos de sacar el conejo del sombrero. A ver, yo creo que el presidente Santos, su primer año de gobierno fue bueno, hizo un poco de cosas importantes, tuvo unos nombramientos interesantes. En el segundo año se ha enredado un poquito. Y, por ejemplo, el problema de seguridad se le está saliendo un poquito de las manos. Pienso que se equivocó cuando nombró al almirante de la Fuerza Naval como director de las Fuerzas Armadas. Que incluso era un paisano, ¿no? Celi. Celi. Sí. El santanderiano. Porque, Sí. porque eso siempre ha estado en manos del ejército, que es la fuerza, Sí, claro. la fuerza más tropero. importante. Sí, claro. Entonces yo creo que ahí se equivocó un poquito y de golpe los otros no le trabajaron en la misma forma. Siempre como que ve uno en las Fuerzas Armadas, el ejército, como la fuerza más importante, tal vez segundo la policía, que es la que ayuda mucho más Sí. en todas las ciudades, en todas las regiones, y de tercero la naval, ¿no? Sí. Entonces yo no sé si eso, me parece que no fue buen recibo en las demás Fuerzas Armadas. Sí, decía Vidal que el doctor Alejandro Galvis es liberal. ¿Cómo si liberal? El periódico se llama Vanguardia Liberal. Vanguardia Liberal. El señor padre del doctor Alejandro Galvis fue un patricio liberal destacado. En fin, todo esto para preguntarle, ¿ha votado siempre liberal? En las Normalmente- presidenciales, pues. Normalmente sí he sido como mi padre, oficialista siempre. ¿Pero Sí, no votó por voto- Serpa o votó por Álvaro Uribe? Voté por Horacio. ¿Votó por Horacio? Siempre, Siempre, siempre he votado por No, Horacio. pero es Siempre que con Horacio. un detalle, fueron compañeros en el Colegio Santander. Promoción que compartieron 60, incluso con sí. 60 con Monseñor Isaías Duarte Cancino. Isaías ¿Veíamos? iba un año antes. Iba un año O sea, antes. Él es del 59. Sí. Doctor- Pero doctora- entonces, ¿ha votado liberal siempre? Siguiendo la misma línea Sí. tuya, Claro. ¿qué opina usted del actual gobernador de Santander y de Lucho Borges, alcalde de Bucaramanga? Necesitamos una opinión. A ver, de Lucho le hemos dicho en varias ocasiones que nos hemos reunido que no hay derecho que haya tenido unos nombramientos que están cuestionados por la justicia. Sí, claro. Fue el caso de la directora de tránsito, que al parecer se enredó mucho con Héctor Moreno Galvis en los 3 meses de Sí, alcaldía claro. que tuvo. Y posteriormente nombró otra persona que la sacamos en Vanguardia el domingo pasado, creo, también en el tránsito, que parece que está muy cuestionado y que tiene problemas por todos lados. Sí, claro. Me parece que él no tiene necesidad de eso, de meter gente que está cuestionada. Sí, claro. Su alcaldía debía mostrarse mucho más clara, mucho más nítida ante todo el mundo, Sí. porque eso lo puede terminar enredando. El gobernador, me parece que, ustedes saben que nosotros no tuvimos muchos problemas con el papá, Sí. pero siendo liberales me parece que él es una persona distinta, Sí, que claro. hay que dársele la oportunidad para que actúe, porque uno no puede tampoco ensañarse en las cosas. Criticamos en su momento que no era una persona de acá Sí. y que los santanderianos definitivamente estamos locos cuando llega una persona en paracaídas y la terminan eligiendo. ¿No? No hay ese regionalismo que hay en
en Antioquia, o sea, en otras partes del país, que en eso pudieron decir que es sano, porque al que más le duele su tierra es al que vive aquí, al que le toca ayudar a resolver todos los problemas diarios. Pero me parece que el gobernador es un hombre trabajador. Claro. Sé que madruga desde muy temprano, pone citas muy temprano y trabaja hasta tarde de la noche. Ojalá que acierte, o que acierten ambos, porque lo que nos interesa a nosotros es que Bucaramanga y Santander progresen, y definitivamente la alcaldía y la gobernación son las dos empresas más importantes de la región. Sí, ¿no? Las que más empleo generan, las que más recursos tienen. Entonces, si eso se irriga bien y se hacen obras, pues de golpe todos nos beneficiamos. Nombraba al doctor a su señor Alejandro Galvis, y es que estuvimos revisando pues biografía y nos encontrábamos que en alguna época le ofrecieron un ministerio y él consultó a las directivas del partido y no le dieron el permiso, y él, juicioso alineado, no aceptó en una época. El doctor Alejandro Galvis Galvis. Alejandro Galvis Galvis. Esto para preguntarle, si el doctor Alejandro Galvis Galvis estuviera vivo, ¿dónde estaría alineado? ¿Con el oficialismo, con el puro centro democrática, con Pido la Palabra, con los verdes, con qué? No, con el oficialismo liberal. Él era muy liberal. Sí. Su voto liberal siempre primó. Sí. ¿Recuerda usted? Él vivía eso. Él era un ideólogo del partido. Él vivía eso, ¿no? Él no le interesaba otra cosa, sino su partido y su ideología y eso. Doctor Alejandro, ¿recuerda cuál fue el principal consejo que le dio su padre? De tantos que le daba, pues. Bueno, eso sí muchos. Tuve problemas con él varias veces ¿Por qué? Por cuestiones de, por ejemplo, porque alguna vez me pescó en alguna cosa y yo le dije mentiras y eso fue muy complicado. ¿Sí? Sí, él era una persona muy vertical, muy recto ¿Y usted era indisciplinadito a veces? Y eso a veces se desordenaba uno un poquito, sí. Ya venimos, después de la pausa, más sorpresas y más preguntas. ¿Hoy nos está faltando como un poquito de picante o no? No. ¿O estamos llevando bien la cosa? Es que primero que todo, no es fácil traer al doctor Alejandro Galvis aquí a una entrevista, no es fácil. Sí, cuando nos propusimos eso, porque una tarea... Vidal no le está preguntando duro para que el doctor no... Hace 6 meses cuando dijeron, vamos a traer a Álvaro Uribe, a Santos, y cuando nombramos al doctor Alejandro dije, eso va a ser difícil. Imposible, es imposible realmente, porque ni siquiera al periódico le concede entrevistas. Ni siquiera al periódico le consigue entrevistas. Ya venimos a rueda de prensa esta noche de sábado. Estamos cumpliendo. Se ha iniciado la construcción de 320.000 viviendas. Se han otorgado más de 110.000 créditos para vivienda de interés social. Más de 1 millón de personas nuevas se han beneficiado con el servicio de acueducto y alcantarillado. Gracias a la labor del gobierno, hoy más colombianos tienen vivienda propia. Colombia va por el camino indicado. Estamos cumpliendo. Desde el 2010, los valientes militares de Colombia han hecho la diferencia. Fueron dados de baja los cabecillas de las FARC, alias Alfonso Cano y alias El Mono Jojoy. Fueron neutralizados 6.855 miembros de las FARC. Todo gracias a la labor del gobierno, las fuerzas militares y su liderazgo para dar mayor seguridad a nuestro país. Colombia va por el camino indicado. ¿Así quieres terminar con tu vida? Piénsalo. Esta es una campaña preventiva contra el abuso de bebidas embriagantes. Canal TRO. Esta noche en rueda de prensa Alejandro Galvis Ramírez.